Introducción a los circuitos con corriente alterna. Los circuitos en corriente alterna tienen una peculiaridad: se comportan como un fasor, porque estos son influenciados por la forma de onda en que se mueve la corriente. Como ven, la corriente alterna tiene una forma peculiaridad. Ellas se comportan como una onda, o mejor dicho, son una onda. Entonces, ellas se mueven entre el voltaje y el tiempo transcurrido. Entonces, eso es lo que afecta a los circuitos. Bien. Ellas se comportan como un fasor. Vamos a ver qué es un fasor. ¿Qué es un fasor? Un fasor es la suma entre un número real y uno imaginario. Esta puede ser representada de dos formas: rectangular y polar. ¿Qué quiere decir esto? Los que ya han visto cálculo 3 o transformadas el estudio de los números imaginarios, cálculo 3 se ven pero más por encima. Uno sabe que existen números imaginarios que no existen, pero los usan como representaciones para estudiar el comportamiento de ciertas ondas. Entonces, eso es lo que es un fasor: la suma entre un número real y uno imaginario. Bien, vamos a definirlos de forma matemática. Como ven, miremos la siguiente gráfica. La línea de las X representa los números reales, mientras que la Y representa los números imaginarios. Como ven, los números reales se pueden mover alternamente entre números negativos y positivos. Lo mismo ocurre con los números imaginarios. Muy bien, continuamos. Forma rectangular. La forma rectangular de los números imaginarios es la siguiente: el fasor es igual a x más menos jy. ¿Por qué más menos jy? Normalmente en matemática uno ve representado el número imaginario con una y, pero lo que es electrónica y electricidad se representa con j por conveniencia. ¿Por qué? Si uno simplemente ve, uno representa la corriente con y si uno comienza a representar a los imaginarios de los fasores con y, se mezclarían todos los variables y se volvería un desorden. Entonces, siempre se representa con j. Entonces, el fasor viene escrito de la siguiente forma: x más menos jy. Pues como ya se había dicho, el número imaginario puede ser tanto positivo como negativo, como las x. Entonces uno lo puede escribir, por ejemplo, 5 más 5j, o 5 menos 5j, o menos 5 más 5j, o menos 5 menos 5j. Esa es la forma rectangular. Algo que quiero acotar: la forma de la suma de números mejor dicho, fasores, es mediante la forma rectangular, y la división es mediante la forma polar. Lo que es multiplicación se puede hacer de dos formas: mediante la forma de número rectangular y mediante la forma polar, pero eso lo veremos mucho más adelante. Bien, sigamos. Forma polar. La forma polar no es más que todo el módulo con un ángulo. Bueno, tenemos esto. La fórmula para encontrar el módulo no es más que todo que Pitágoras, una Pitágoras sencilla, que viene siendo el número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado, todo esto mediante una raíz encajonado en un módulo. ¿Por qué en un módulo? Porque siempre tiene que ser positivo la magnitud, porque el ángulo es la que nos va a determinar en la forma rectangular cuál es positivo y cuál es negativo. Muy bien. Como vemos, también tenemos lo que se llama un ángulo tita. Normalmente esto parece un menor que, pero realmente es de esta forma. Lo que pasa es que en el programa aparece de esta forma, pero realmente es representado así, una línea recta, y aquí adentro va el ángulo tita. ¿Cómo se obtiene el ángulo tita? Bueno, el ángulo tita no es más que
la tangente inversa de Y sobre X, porque en los fasores ellos se mueven en contra de la manecilla del reloj y de esa forma es que son positivos, porque la corriente alterna tiene ángulos y los ángulos positivos de los fasores son de esta forma, contrarios a las manecillas del reloj. Entonces, si uno tiene un ángulo negativo, es que se va desglosando de esta forma, en sentido de las manecillas del reloj. Es el contrario. Bien, continuemos. Comportamiento de los capacitadores y bobinas. En corriente alterna, los capacitadores y bobinas se comportan de manera inversa que en corriente directa, es decir, ahora el capacitador se comporta como un corto y la bobina como un circuito abierto. Este es el comportamiento de los capacitadores y bobinas en corriente alterna. Esto se debe a que la corriente alterna es una onda, entonces ellas varían con respecto al tiempo y tienen un ángulo de desfase, y esto afecta a los capacitadores y bobinas. En lo que es corriente alterna, en el futuro curso cuando se desarrolle van a ver cómo es este comportamiento. Aquí sí van a ver en ese sí van a ver en profundidad lo que es el comportamiento de los capacitadores y bobinas, ya que son muy vistos, ya que esto ya es alta tensión, o sea, circuitos de magnitudes enormes, 110, 200.000 voltios, es normalmente visto. En corriente continua siempre se trabaja con corrientes bajas, voltajes bajos. No les profundicé aquí capacitadores y bobinas, fue por la sencilla razón de que son más a la electrónica. Lo que es circuitos con corriente alternativa a lo que es de lleno con capacitadores y bobinas, porque es muy común verlos. Se preguntarán cómo es el comportamiento de las resistencias con respecto a la corriente alterna. Es exactamente el mismo que con corriente continua, solo que desvarían los ángulos de fase cuando se vuelven un paso con un condensador o una bobina. Bueno, eso fue todo hasta el curso. Gracias que llegaron hasta el final. Fue un placer trabajar con ustedes y espero que si les gustó el curso me acompañen al curso de introducción, o mejor dicho, el curso de circuitos de corriente alterna, que se estará desarrollando muy pronto. Gracias, hasta luego, nos vemos.